Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en Mateo el capítulo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Podemos repetir esto juntos, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. El Señor Jesús nos enseñó que en nuestra vida de oración, en nuestra vida de meditación, en nuestra vida en esta tierra, nuestra relación con Dios, algo que debe de estar en nuestras vidas como creyentes es poder examinar, es poder meditar en torno a que no nos metan en tentación y que el Señor nos libre del mal. No sé cuántos podemos estar pensando qué áreas de mi vida son frágiles a la tentación. O no sé cuántos de nosotros entendemos el significado de qué es la tentación. Busqué un significado en un diccionario de la tentación y encontré estas definiciones. Dice: impulso de hacer o de tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Dice acá otra definición: deseo por un placer inmediato. Hay otro significado: incitación para ir más allá de los límites de Dios. La tentación. Si Jesús en la oración mencionó la tentación, debemos de entender acerca de la tentación. No podemos ignorar lo que es la tentación. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo confronto la tentación? No sé si usted se ha preguntado, ¿cómo confronto la tentación? De pronto hay personas que pueden decir: no soy perfecto, de pronto permito un poquito la tentación, o simplemente soy débil, por eso permito la tentación. Es importante que nosotros como creyentes podamos examinar nuestras vidas. ¿En qué área me siento más tentado? ¿Sí? Es importante que podamos examinar eso en nuestras vidas. ¿En qué área me siento más tentado? Ejemplos de tentaciones. Para alguno puede ser un exceso en la comida. De pronto el médico le dijo: hermano, sus triglicéridos están altos. Pero usted no le hace caso a eso y come comidas que le suben los triglicéridos. ¿Será que ese exceso es dañino para esa persona? ¿Será que esa persona puede ser tentada a comer más? ¿Cierto que sí? Otra persona puede ser tentada a despreocuparse por el cuidado de sus hijos porque tal vez llega muy cansado de trabajar a su casa, ¿no? Y la esposita le puede decir: amor, ¿me puedes ayudar con los bebés? Estoy cansado porque llegué de trabajar todo el día. Y fue tentado a descuidar a sus hijos. Puede pasar, ¿no? Otras personas pueden ser tentadas a desistir de trabajar o a estudiar la universidad o cualquier otra, un diplomado, una capacitación, y fue tentado a desistir de ese estudio. Otras personas pueden ser tentadas a vengarse. Otros pueden ser tentados a fumar, a tomar, a odiar a cierta persona, a juzgar o a criticar a alguien. ¿Cuántos no nos vemos tentados por criticar el sistema de salud que tenemos en el país? ¿Cierto?
Y nos sentimos tentados cuando escuchamos la palabra acetaminofén. Pero podemos ser tentados, ¿sí? Podemos ser tentados a la depresión, a los pensamientos negativos. Podemos ser tentados a abusar del poder. Podemos ser tentados a dejar el Señor, a dejar las cosas de Dios. Y uno de los primeros como síntomas de ser tentados a dejar las cosas del Señor es dejar de venir a congregarnos. Ese es un primer síntoma. Cuando somos tentados a dejar de buscar las cosas del Señor. Nos incomodamos, nos paramos mucho, nos dan ganas de hacer chichi 2, 3 veces en solo una reunión, ¿sí? Estamos siendo tentados. A no ser que tenga un problema, ¿cierto? Nos puede decir y oramos, llamamos a los hermanos, a los ancianos que ore por esa vejiga. Que el Señor le ayude, amén. Recordemos, es 1 hora, 2 horas a la semana que tenemos para congregarnos como iglesia. Y es toda una semana donde el enemigo está planeando destruir nuestras vidas. Es importante este tiempo. Otros hermanos podrían ser tentados en sus negocios, ¿cierto? A no pagar impuestos. De pronto si vende arroz, a vender 90 gramos de arroz en vez del kilo. De pronto es tentado a mentir, a hacer negocios fraudulentos porque tal vez están problemas económicos. Y todos nos vemos rodeados por la tentación. La tentación es algo con lo cual vamos a estar luchando hasta que el Señor nos lleve o hasta que Él venga por su iglesia. Amén. Amén. Bueno, todos seremos tentados. Y a veces cuando accedemos a la tentación nos podemos sentir culpables. Se vive una vida de derrota. Pero esto no debe de ser así. Le puede decir eso a su hermano, esto no debe de ser así. Usted no puede vivir derrotado por la tentación. No puede vivir derrotado por la tentación. Para el creyente, para el cristiano, eso no debe de ser así. Dios nos ha entregado victoria sobre la tentación, amén. No por nosotros, sino por Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a entender un poquito acerca del proceso de la tentación. ¿Cómo es el proceso de la tentación en nuestras vidas? Santiago, el capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Claros ahí? Dios no nos va a tentar. Pero Dios sí nos puede llevar a la tentación. ¿Sí? ¿Por qué? La tentación termina siendo una prueba para la vida del creyente. Es a través de la tentación que podemos conocer cómo somos, quiénes somos, qué pasa en nuestro interior. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Para ser tentado por el diablo. Y Santiago, el capítulo 1, versículo 13, dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia tiene que ver con una debilidad en particular de cada creyente. Es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Ven? El pecado tiene un proceso. Uno no peca porque sí, ¿cierto? El pecado tiene un proceso. Y vemos que el primer proceso del pecado, donde empieza, es en la mente.
La tentación empieza desde un pensamiento. Después que empieza como un pensamiento, se presta para otro paso que es la imaginación o la fantasía. Empezamos a pensar y a imaginar, porque la imaginación es un don de Dios, es algo maravilloso. ¿Cuántas personas no pueden pensar e imaginar? ¿Cuántos inventos se han desarrollado con la imaginación y la llevaron a cabo? Los deseos no son malos, es la forma como yo pueda pensar y como yo pueda llevar a ese deseo, a ejecutar cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Y vemos que la tentación empieza en un pensamiento. Después esto me lleva a fantasear. Esto le pasa mucho a los hombres o mujeres que pueden tener problemas con pornografía. Empiezan a fantasear, a imaginar esas situaciones que están viviendo como si fueran reales. Después de esa fantasía empieza a haber un deseo en el corazón. Recordemos que los deseos no son malos si están alineados con la voluntad de Dios. ¿Sí? De pronto en su trabajo, en su estudio, ve una persona muy agraciada, pero usted ya está casado. Y usted puede tener pensamientos e imaginar, ay, es que mi esposo no me trata como esta persona. Qué buena es esta persona, imagino. Hay fantasía y termino deseando, ay, qué bueno tomarme un café con esta persona. Hay un deseo, ¿cierto? Después empieza a haber una voluntad, empezamos a entender que yo lo puedo hacer. Ah, bueno, no, ¿sí? Tengo la capacidad para poder desarrollar este deseo. Hay un consentimiento. Y por último, dice la palabra que da a la luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron. Dios les dijo, si comen de ese fruto van a morir. Pero ellos comieron el fruto y no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Y hay muchas cosas que pueden morir espiritualmente en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Cuántos hogares se pueden destruir porque a causa del pecado se genera muerte? En la confianza, en la comunicación, en los buenos tratos, en el trabajo, en todas las diferentes áreas. Dios no nos tienta, pero el Señor nos puede meter en la tentación para probarnos, amén. Para probarnos. Nosotros podemos hacer de la tentación una herramienta para el perfeccionamiento del carácter de Cristo en nuestros corazones. Mateo 4:1 habla de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Lucas 22:31 nos habla cuando Pedro fue sacudido por Satanás, si recuerdan ese momento. Una de las cosas más complejas que puede haber en la vida de un creyente es que diga que no le va a pasar. Es el peor error que usted pueda cometer como creyente. Yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no soy drogadicto, yo no soy esto, yo no soy lo otro, a mí no me va a pasar. Es el peor error que puede cometer un creyente. Y a Pedro le pasó. Se sintió firme y la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Miremos Lucas 22:31. Por favor. Lucas 22:31. Cuando uno lee la Biblia se le caen las hojas. Le empiezan a caer las hojitas.
Lucas 22:31. 22:31. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo le dijo Pedro? Le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese es el peor error que puede cometer o que podemos cometer nosotros como creyentes. ¿Sí? Que podamos decir: Señor, que te digan pilas con su hogar, pilas con su casa, pilas en el estudio, pilas las personas con las que se está relacionando. Cuidado con los negocios que usted está haciendo. No, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo soy como árbol plantado junto a corrientes. Tenga cuidado. Cuidado que ahí lo pueden tentar. Pilas que usted viene de situaciones difíciles con el alcohol. Cuidado con estas situaciones. No se rodee de estas personas. No esté solo con su compañera. No, es que somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Es el peor error que puede cometer un creyente. Confiarse, estar confiado de sí mismo. A Pedro le pasó. Como dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: si Jesús me dice algo, si Él es la verdad y Él me dice: vas a ser zarandeado, ¿yo por qué tengo que colocar palabras en la boca de Cristo que Él no ha dicho? Si Él dice que somos débiles, débiles somos. Si Él dice: el que esté firme, mire que no caiga, debo de tener cuidado en esas áreas firmes de mi corazón. Amén. Si el Señor dice que Él toma lo vil y lo menospreciado del mundo, somos vil y menospreciados. Necesitamos depender de la presencia del Señor. Necesitamos de la sabiduría que proviene de lo alto. Amén. Lo necesitamos. La tentación nos permite ver lo que está en nuestro corazón, en nuestro carácter. Cuando somos tentados es necesario analizar qué está pasando en nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo? Confrontar esa lucha en la presencia de Dios. No es pecado que usted esté teniendo una lucha en su mente, que usted esté luchando con unos deseos. Lleve eso y confróntelo y llévelo a la presencia del Señor. Dios le va a ayudar. No se quede callado. ¿Sí? No se quede callado. No se quede callado. No mostremos apariencia de piedad. Somos débiles. Somos débiles. Ni el ministerio, ni el servicio a Dios, ni el ser ejemplar en la familia, ni el ser la mejor esposa del mundo, ni ser el mejor hombre del mundo, ni ser el mejor negociante, ni ser el mejor ejecutivo, sirve para eso. No nos confiemos, amada iglesia, porque el que esté firme, mire que no caiga. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. A Pedro le pasó, a nosotros nos puede pasar. Amén.
No, están firmes. Amén. Ay, pilas, que no caiga. ¿Sí? No nos sintamos como gente firme. Mejor es ser gente que depende de Dios. No importa cuántos años llevamos en el Evangelio, no importa cuánta Biblia sepamos. El que esté firme, mire que no caiga. Pero Dios nos da el poder como cristianos para vencer la tentación. Amén. Este es un poder que viene del Espíritu Santo de Dios para la vida de los creyentes. Dios es fiel y Él tiene todo el recurso para ayudarnos en medio de la tentación. Ahorita que estábamos mencionando el pensamiento, la imaginación, la fantasía, y me soñé con esta persona, hice esto, hice lo otro. Y Satanás empieza a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar en el corazón de las personas para que sean tentados. Puede ser en el área sexual, puede ser en el área emocional, en diferentes áreas de nuestra vida. Y Satanás puede atacar muchas áreas de nuestro corazón, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Es mayor. Primera a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Le puede decir eso a su hermanito? Mi hermano, no le va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. Usted es un ser humano. Sí, sí es persona. No le va a venir algo extraño. Toda tentación va a afectar la humanidad. ¿O hay algún ángel en este lugar? Por favor, levante su mano. Levante su ala. Los ángeles también fueron tentados y cayeron, pero es muy diferente la tentación a los seres angelicales a la tentación del ser humano. Es muy diferente. Y la palabra del Señor nos ha dicho que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es que no pude, no lo logré, es que esto sobrepasaba mi fuerza, sobrepasaba mi voluntad. No, es mentira de Satanás. Es mentira de Satanás, porque lo que sigue en este texto es que Dios es fiel. Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir o soportar. Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Amén. Esta semana oía una frase del pastor Adrián Rogers que decía en torno a la tentación: hay tres cosas que uno debe hacer con la tentación: huir, creer y pelear. Huir, creer y pelear. Son tres cosas importantes que debemos de tener en nuestro corazón aferrados. Con la tentación hay que huir, pero hay que creer en Cristo Jesús, en mi Señor, y hay que pelear de rodillas, buscando a mi Señor. No es que yo huya y ya todo normal, no. Tengo que alimentarme de la presencia de Dios para que no tenga que volver a huir. Y tengo que pelear de rodillas. Y tengo que pelear como Cristo peleó cuando estaba en el monte Getsemaní, cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por lo menos estuvo 3 horas ahí clamando al Señor, clamando al Padre, porque él necesitaba hacer la voluntad de su Padre. Que el Señor nos conceda la gracia para poder huir, creer y pelear.
Y si has fallado, y si has pecado, el mensaje es que Dios te ama y Dios tiene el recurso para levantarte y fortalecerte, pero tienes que analizar por qué siempre caes en la misma área de tu corazón. Hay algo que tú estás permitiendo. Hay algo que a lo cual estás aferrado, que no quieres alejarte. Porque en Dios está el poder para ser libre de la tentación. No puedes engañarte y decir, estoy luchando con esto, esto es algo con lo cual tengo que cargar para siempre. No, es mentira. Porque Cristo Jesús murió para perdonar tus pecados, pero resucitó para darte vida, esperanza, transformación. Y no solo eso, sino que está sentado a la diestra de Dios el Padre, orando por usted y por mí. Está intercediendo Jesucristo. Es importante resistir, soportar la prueba. El que podamos resistir y soportar la prueba va a fortalecer nuestro carácter. Va a desarrollar paciencia en nosotros, va a desarrollar fe, va a desarrollar madurez integral en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Va a traer discernimiento, va a generar autocontrol. Tiene más beneficios el soportar la tentación que el dejarse vencer por ella. El dejarse vencer por ella te destruye. El soportarla en Cristo Jesús va a edificar todas las áreas de tu vida, de tu corazón. Tienes más que ganar. Es mucho más lo que tienes que ganar. Es muchas más las bendiciones que adquieres cuando logras soportar la tentación en Cristo Jesús, porque solos no somos capaces. Este es un mensaje para el creyente, este es un mensaje para aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Y si alguien no ha recibido a Jesucristo en su corazón en este lugar, le invito a que reciba a Jesucristo en su corazón. Porque solo lo podemos lograr a través de su Espíritu Santo. Y si tú eres creyente y te estás dejando vencer por la tentación, necesitas volver a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Necesitas volver al primer amor. Necesitas volver a las primeras obras, cuando recibiste todo el amor y la misericordia de tu Señor Jesús. Las pruebas tienen un valor muy importante. Bueno, tú puedes decir, es que yo salgo y me siento tentado por todas las cosas. Hebreos el capítulo 4 versículo 15 dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú puedes acudir a Cristo con sinceridad y Él va a entender por lo que tú estás pasando, porque Cristo fue tentado por todo, pero no pecó. Él no solo te va a entender, sino que te va a dar el recurso para que salgas de esa tentación. El que tú accedas a la tentación te va a endurecer, te va a apagar. Y ese no es el deseo de Dios, no es el diseño de Dios para la vida del creyente. El deseo del Señor es que puedan vivir victorias en esas áreas de sus vidas. Debemos construir defensa contra el pecado, debemos construir defensa contra la tentación, debemos construir defensa contra lo que ataca nuestra mente, nuestros deseos, nuestra imaginación, nuestras voluntades. Necesitamos estructurar un plan
para que podamos transformar esas situaciones que nos convierten o que nos exponen a ser tentados. Segunda a los Corintios, el capítulo 12, versículo 10. Dígale al hermano que tiene al lado, no se duerma. Ya casi terminamos, no se duerma. Diga, resista esta prueba. Dígale, resista esta prueba. No acceda a la tentación de dormir. Versículo 12, 9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Le puede decir esto a su hermanito? Que te baste la gracia del Señor, porque el poder del Señor se perfecciona en su debilidad, en tu debilidad. Amén. Entonces vemos que las pruebas están relacionadas con la fortaleza de Dios. Amén. En nuestra debilidad sale a la luz la fortaleza del Señor. Amén. Hay una fortaleza. Cuando tú estás siendo tentado, hay una fortaleza de parte de Dios que quiere glorificarse para que tú digas, fue por el Señor. Él fue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozarme cuando yo no puedo, cuando no soy útil, cuando estoy viviendo en afrenta, en necesidades, en dificultades. Son situaciones en las cuales el poder de Dios se puede perfeccionar en mi vida. Si estás pasando por muchas tentaciones, por muchas pruebas, es porque Dios quiere perfeccionar su poder de una forma gloriosa sobre tu vida, a favor de otros, amén. Porque lo que recibimos es para darlo, amén. Por gracia. Cuando no confío en mis propios recursos, en mi propia sabiduría, cuando soy débil, no importa el estudio, no importa los títulos, no importa cuán bien me pueda estar yendo, siempre busca la sabiduría del Señor. No confíes en ti. No debemos confiar en nosotros mismos. Lo que debe de prevalecer en nosotros es el Espíritu de Dios. No debemos de confiar en nosotros mismos. O confío en mí o confío en Dios. Esto es una lucha que hay en nuestros corazones. Pero el poder pelear y poder vencer esta lucha que hay en nosotros cuando confío en mí o confío en Dios y tengo estas dualidades en mi corazón y decido confiar en Dios luchando en medio de las dificultades, esto trae madurez al carácter del cristiano. Esto me permite ser llevado a la imagen de Cristo. No abandonemos el proceso. No abandones el proceso. No abandones la decisión que has tomado, si fue hoy, si fue hace una semana, hace unos días, de no acceder a la tentación. No abandones ese proceso. Confía en el Señor y Él hará. Vas a ver la victoria del Señor. Amén. Y por último, me falta algo. Estamos hablando de construir defensa contra el pecado. Para construir una defensa contra la tentación, no debes de dejar la palabra del Señor. No puedes dejar la palabra del Señor.
No puedes dejar de leer la Biblia todos los días. No puedes dejar de tener textos de la palabra en tu corazón. Jesucristo se defendió con la palabra. Cuando Satanás le estaba tentando, Él se defendió, Él dijo, escrito está. Algo con lo que Cristo también se defendió fue con la adoración al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En vez de irse a lugares donde usted sabe que va a ser tentado, venga a la iglesia, venga acá a servir con los hermanitos, organizamos sillas. Vaya mejor a donde su mamá, visite a sus padres, a sus hermanos, comparta un alimento, pero no acceda a la tentación. Vaya, visite a la hermana que hace tanto tiempo no visitaba y comparta con ella si se siente tentado y viva la bendición de Cristo. Manténgase ocupado, no permita el ocio en su corazón. David vivió adulterio porque estuvo en ocio. Él tenía que estar peleando con el ejército de Israel y se quedó de vacaciones en su reino. No se quede en ocio. Convierta su ocio en momentos productivos. Que Dios nos ayude a eso, amén. Que sean dinámicas no solo de quedarnos acostados, sino de poder salir, ir a conversar, a hacer algo, deporte, cualquier cosa. Que nuestro ocio no se convierta en el ambiente para que Satanás tiente en nuestros corazones, sino que el ocio pueda ser una oportunidad para recrearnos. Amén. Es importante. Entonces no dejemos la palabra del Señor, no la dejes. Jesús guardó la palabra del Señor cuando Satanás le estaba tentando. David dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Su palabra da luz, su palabra edifica, su palabra nos permite ser semejantes a Él. Si de pronto usted lleva poco tiempo en la iglesia, puede acercársele a uno de los hermanos que lleva más tiempo y le puede preguntar cuál es su plan de lectura bíblico diario. ¿Cómo está leyendo la palabra del Señor? ¿Qué libro de la Biblia está estudiando? O tal vez usted que es nuevo está pasando por ciertas tentaciones, busque textos que hablen acerca de esas tentaciones y conviértalos en su devocional diario. Estoy luchando con la incredulidad, voy a tomar textos que hablen de la fe y los voy a hacer mi devocional para este mes. Hay diferentes formas para que podamos aferrarnos a la palabra del Señor, amén. No solo es importante leer la palabra, sino también estudiarla. No es solo importante estudiarla, sino memorizarla. Y no solo es importante memorizarla, sino meditar en ella. Jesús respondió a la tentación a través de la palabra. Si Jesús respondió a la tentación a través de la palabra, no hay otra cosa. No hay que conversar con el diablo. Usted está solo ahí con la chica, venga, arrodillémonos y oremos al Señor. Eso no sirve. Dice la palabra de Dios, huid de toda pasión juvenil, huid de la idolatría. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Con la avaricia, su corazón está sintiendo avaricia a la hora de negociar, de hacer cosas, y está sintiendo avaricia en su corazón. Dice, con solo desear enriquecerse, dice la palabra de Dios, fueron traspasados de muchos dolores. Ni siquiera teniendo el dinero, solo sintiendo codicia por esas cosas ya trae dolor al alma. Le está permitiendo abrir puertas para que Satanás afecte la vida de esa persona. No estoy diciendo que sea malo que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga el fruto de tu trabajo, que Dios te bendiga con una economía. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por sobre todas las cosas que debes de guardar, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es lo que la palabra del Señor nos aconseja. Y por último quiero entregarles unos textos para resistir al enemigo.
Estás pasando por tentaciones en tu mente. Filipenses 4:8 nos habla de que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tenga virtud, si algo digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Primera a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 6, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Primera a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 23 al 26 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Primera a los Corintios, el capítulo 6, versículo 12 dice, todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Amén. Te es lícito ver televisión, ¿cierto? Pero no te puedes dejar dominar por las series de Netflix. Amén. ¿Cuánto tiempo? Y eso es así. Uno puede empezar un capítulo y como uno puede seguir al otro capítulo, después sigue al otro capítulo y cuando mira pasaron 5 horas. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Estos días son malos. Y Satanás va a generar muchas distracciones. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Es que no resisto a esa persona, es que me causa una cosa, es que no quiero tratarla. Dios te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Si tú estás sintiendo eso, eres cobarde o somos cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para sentir de esa forma. Dios nos ha entregado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Para mostrar el amor de Dios. Que tal vez la relación ya no es la misma, pero tú siempre vas a tener una buena actitud para con esa persona. Siempre vas a tener cordialidad para esa persona. Siempre vas a estar dispuesto a servirle en el temor de Dios. Amén. Debemos edificar bases sólidas para no ser tentados. Cuando permitimos tanta tentación en nuestra vida o estamos siendo atacados con mucha tentación, es porque las bases con las que hemos edificado nuestra vida espiritual no han sido bases sólidas. Una de las primeras bases que son sólidas en la vida del creyente es que Dios es soberano. Es algo que debemos de edificar en nuestros corazones. Dios es soberano, Él es Dios, Él es Señor, Él me creó. Yo no me creé a mí mismo, por eso su palabra será verdad y mandamiento para mi corazón. No será algo con lo cual yo vaya a debatir porque Él es Dios. Esa es la primer base que debe de estar en la vida del creyente. Él es soberano. Si su palabra lo dice, yo lo creo. Tiene que ser una base fundamental en la vida de nosotros como creyentes. El obedecer tiene que ser otra base en la vida del creyente. No una obediencia circunstancial o momentánea o interesada, sino una obediencia sincera y genuina porque hay un corazón agradecido por la salvación y la vida eterna. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa debe de ser una base del creyente. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra base importante es la fe. La fe es algo importante. Tiene que estar en nuestro corazón. Que no vivimos por vista, sino por fe. Amén. Por eso puedo decir, esta leve tribulación momentánea traerá un peso mayor de gloria de parte de Dios.
y veré su gloria, y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Dios hará mucho más de lo que yo pueda pensar o imaginar. La fe es algo importante en la vida del creyente y tiene que ser una base en nuestros corazones. No podemos ser cristianos que nos digamos, no, es que hay que colocar los piecitos en la tierra. Usted no puede apagarle la fe a su hermano. No podemos ser cristianos que le apaguen la fe a su hermano. Si su hermano está creyendo que Dios le va a sanar, que Dios le va a transformar, amén, créale, apóyelo. Es la fe que tiene su hermano. Si usted de pronto no la tiene, no se sienta mal por eso. Tal vez no tiene, en ese momento no tiene esa medida de fe. Tranquilo, Dios va a proveer. Yo sé que Dios va a hacer algo. Son bases en la vida del creyente. No son elementos que tomamos y dejamos. Tiene que ser algo sólido en nuestra vida. Desde que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón hasta que vayamos a morir o Él venga por nosotros. Tiene que estar sólido en nuestro corazón. No puede ser algo que cambie. Son cosas que no puede. Eso fue lo que le ayudó al rey David. El rey David nunca cambió sus principios como hijo de Dios. Aun cuando falló, estuvo 7 días ayunando. ¿Cuántos después de haber cometido un error, lo primero que se les viene es ayunar 7 días y clamar al Señor y buscar de su presencia? Lo que hacen es sentirse mal, alejarse del entorno y aún empeorar porque toman eso como excusa para seguir pecando. Pero vemos que cuando hay principios sólidos pueden salir palabras que dicen, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. En pecado me concibió mi madre y aquí estoy, bendito Dios. Hay cosas con las cuales estoy luchando, pero tú eres mi Dios. No tengo otro, lo demás son ídolos, para mí son ídolos. Cosas que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pero tú eres el Dios que me escucha y que me ve. Prefiero ser corregido y disciplinado en tus manos. Y son palabras que salieron de la boca de David, porque él tenía esas bases sólidas en su corazón. Amén. No podemos tomar nuestros principios como creyentes, como cosas que se pueden tomar y que no se puede, o que se pueden dejar. Tiene que ser algo que está en nuestro interior, en nuestro ADN como cristianos. Tiene que estar implantado en nuestro corazón. Porque Dios nos llama a su nación, su linaje, su real sacerdocio. Eso no es un disfraz, es una realidad para Dios. Yo no puedo venir a la iglesia y ponerme el disfraz del rey sacerdote y después cuando salga al mundo lo tiro. No es así, porque Dios no nos ve así. Amén. Bueno, esos fueron los textos que encontré. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Cuando el Señor Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús enseñó esa oración no para que la repitamos y la repitamos y la repitamos, sino para darnos a entender la forma como el creyente debe de relacionarse con Dios? Si Jesús dijo, no nos metas en tentación y líbranos del mal, es porque Jesús quería enseñarle a sus discípulos que debían de analizar esas áreas en las cuales podían ser tentados y poder hablar con Dios para que les ayude en esas áreas de tentación. Es para que las personas podamos analizar de qué forma el maligno nos puede tocar. Yo me imagino que cuando los discípulos escucharon, no nos metas en tentación y líbranos del maligno, ellos empezaron a
Ay, hay que estar pensando en eso. Hay que estar escudriñando mi corazón, analizando mi vida, mis pensamientos, mis actitudes, mi carácter, mi forma de ser, los pensamientos que vienen, preguntarme por qué llegan, qué fue lo que causó para que esos pensamientos llegaran. De pronto fue una mala conversación. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede hablarte para mostrarte, mira, esto fue lo que pasó. Por eso estás luchando con esta situación. Por eso es algo con lo cual tú te despiertas y piensas en eso. Te vas a acostar y piensas en eso. Vas a trabajar y todavía piensas en eso. Y el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu corazón. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Señor, no nos presentamos delante de ti como fuertes, como firmes. Queremos ser personas que puedan preguntarte, Señor, ¿por qué estoy siendo tentado? Mira los pensamientos que están llegando, Señor. Pensamientos cuando estaba en el mundo y están llegando hoy. Y te pido que me ayudes a entenderlo. ¿Cuáles son las áreas en mi corazón que no te he entregado, Dios? Estoy luchando con estos sentimientos y con estas emociones. Estoy imaginándome, estoy fantaseando. Señor, empiezan a haber fantasías que no son buenas en mi corazón. Con mujeres, con hombres, con avaricia, con ira. ¿Cuántos pensamientos desbaratan a la persona? La matan, la pican, la vuelven y la reviven. Y empezamos a fantasear con eso. En golpear a la persona, en presentarlo a las autoridades. Tantas cosas con las cuales fantaseamos. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros corazones. Declaramos, Dios, que esta semana será una semana donde vamos a pasar tiempo contigo para analizar las áreas más frágiles de nuestro corazón. Para preguntarte que nos muestres los pecados que nos son ocultos, Señor. Para no ser indiferente, para no decir, Señor, yo voy hasta la muerte, hasta la cárcel contigo. No, no, no. Tú prefieres un corazón sincero. Tú prefieres un corazón sincero. Tú amas la verdad en lo secreto y haces entender sabiduría en lo íntimo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si alguien nos va a corregir, si alguien nos va a mostrar esas áreas, Señor, que no nos enojemos, Señor. Tampoco que saquemos nuestro legalismo o nuestra religiosidad o las cosas en las cuales somos capaces o nuestra autojustificación. Permítenos ser sencillos, Señor. Tal vez si no está pasando o nunca ha pasado, poder considerarlo y colocarlo delante de Dios. Y si está pasando y me están diciendo algo, poder aceptarlo y abrir mi corazón y pedir ayuda. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres más que suficiente para las necesidades de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y no nos vas a permitir ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Le puede dar gracias a Dios por eso? Señor, gracias. Gracias porque sé que no vas a permitir que yo sea tentado más de lo que pueda resistir. Si estoy pasando por una prueba, la puedo resistir. Esta prueba la puedo resistir, Señor. Hay una salida que tú tienes, bendito Señor. Porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades, Señor. Hay algo, hay un regalo tuyo, Señor. Hay una bendición de parte tuya que me va a fortalecer, que me va a edificar, que va a construir en mi carácter, que me va a permitir conocerte mejor, bendito Señor. No me permitas sentirme mal por lo que encuentro en mi corazón. No me permitas sorprenderme, bendito Señor. Permíteme, bendito Dios, presentarme delante de ti como alguien frágil, como alguien vil y menospreciado, sobre el cual tú
tú, Señor, derramaste tu sangre para ayudar, para salvar, para rescatar. No había ni uno que hiciera lo bueno, bendito Señor. Y tú buscas, Señor, aquellos que aceptan sus condiciones para ayudarles, para sostenerles, para fortalecerles, Dios. Declaramos victoria esta semana, Señor, en las áreas débiles de nuestro corazón, Señor. Declaramos victoria en las pruebas que estamos pasando. Declaramos que no retrasaremos el proceso que tú estás desarrollando con nuestros corazones y con nuestras vidas, sea en nuestro hogar, sea en nuestro matrimonio, en nuestra vida como padres, como hermanos, como empleados, como estudiantes, como iglesia, en el nombre de Jesús. No detendremos los procesos que tú estás desarrollando en nuestros corazones. Tú tienes pensamientos buenos de bendición, Señor, buenos planes, bendito Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Estás pasando por una prueba, estás siendo tentado a desistir, a cansarte, a fatigarte. Dios tiene un recurso para ayudarte y fortalecerte. Recuerda, tú tienes una base y es la fe. Tú tienes una base y es que tu Dios es soberano, es todopoderoso, es tu Padre y te ama. En el nombre de Jesús, declarémosle: Jesús, eres mi todo. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo eres. Eres más que suficiente. Todo para mí. Jesús, mi todo es mi todo. Jesús, mi todo eres. Eres más que suficiente. Hemos tomado una decisión: seguir a Cristo, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a mis ojos puestos en Él, mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Tus ojos en Él, mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le invito a que tome la mano de su hermano y que pueda orar por él. Ore para que en cualquier momento de tentación y de prueba él pueda hallar la victoria en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar juntos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano, Dios, para que le ayudes en medio de la prueba, de la tentación, Señor. Que seas tú fortaleciéndole, animándole, confirmándole en el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes una salida para que él pueda soportar esa prueba, bendito Señor. Si es en su hogar, si es con los planes que ha tenido, Señor. Padre, con aquellos sueños, Dios, bendito Dios, con aquellas cosas que ha querido, Dios, fortalécele, Señor. Llénale de tu palabra, Señor. Llénale de amor por tus promesas, Señor. Esas promesas que traen esperanza y que no defraudan, en el nombre de Jesús. Quita todo engaño de Satanás, Señor. Toda mentira del enemigo, Dios.
En el nombre de Jesús declaramos que mi hermano será victorioso en el nombre de Jesús. Verá tu gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús verá tu gloria y será señal de testimonio de que tú eres Dios, de que tú eres Señor, de que tú eres su Padre, de que tú le amas, de que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temerá mal alguno, porque tú le fortaleces en el nombre de Jesús. Hay victoria. No seremos indiferentes a nuestras debilidades. Las colocaremos delante de ti y viviremos victoria en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Jesús. Y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que fue tentado en todo, pero no pecó. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Señor. Amén y amén.